Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es la biografía de esta familia poderosa. Estamos en la tercera parte y vamos a continuar. Sin embargo, Rockefeller, aún escaldado por la experiencia de 1964 y consciente de que no podía arriesgarse a perder más primarias frente a Nixon, dudaba respecto a su propia candidatura, con un estado de ánimo que sorprendía a sus colaboradores. En marzo se inhibió formalmente de su opción a la candidatura, pero en abril, tras el abandono de L. B. Johnson, se apresuró a anunciar su candidatura y procuró reagrupar rápidamente su disperso equipo de campaña, fichando otra vez como figuras principales a Emmett Hodges y a Kissinger, aquel periodista liberal que se había opuesto a la lasitud de la presidencia de Eisenhower, cometiendo después la indiscreción de escribir unas memorias íntimas sobre la misma, y el pragmático profesor, aún comprometido en el leitmotiv diplomático de la Guerra Fría y totalmente leal a sus promotores, formaban una extraña pareja. El factor más dramático de la interrumpida y reanudada campaña de Nelson en 1968 fue la pugna entre Hughes y Kissinger por lograr que el candidato adoptase sus propias actitudes en relación con Vietnam. Hughes deseaba que Nelson se inclinase por una retirada inmediata y total, pero quedaba obstaculizado y neutralizado por Kissinger, a tal extremo que solo podía utilizar su potestad de escritor de discursos en forma negativa. Sin embargo, el público parecía llevarse estupendamente. Fue Hughes quien hizo un viaje secreto a California para reunirse con Ronald Reagan y estructurar la estrategia de aliados para marginar a Nixon con un triunfo en las primarias, mientras Kissinger trataba de crear una postura ante el conflicto de Vietnam para Rockefeller que al menos pareciese distinta a la política de la administración Johnson, y al mismo tiempo preparaba un libro negro sobre Nixon, muy confidencial, que le sirviera de libro de cabecera a Nelson en sus ataques a su antiguo adversario desde el mes de abril a la fecha de la convención. Este documento, que tenía capítulos con títulos tan provocadores como El síndrome del chanchullero Dick y La imagen del perdedor, quedaría guardado en un armario de la Suite 5600, mucho después de que Kissinger se convirtiese en la estrella de la administración Nixon y Nelson en uno de los partidarios más firmes del presidente. Sin embargo, hasta el 5 de junio, la campaña de Rockefeller acusaba la falta de decisión que había embargado inopinadamente al candidato. Era como si su personalidad política, tan perfectamente definida por los acontecimientos 4 años antes, estuviera diluyéndose. Buscaba un agarradero en un espacio político que otros ocupaban de forma más espectacular. Solo cuando la noticia del asesinato de Bobby Kennedy llegó a Nueva York, vio Nelson una oportunidad en el papel de becerro carismático que embiste el sistema, y sin pensárselo dos veces decidió aprovecharla. Su hijo Stephen recuerda que vino a pedirle ayuda después del asesinato de Bobby Kennedy, diciéndole que, aunque no creía que él fuera la respuesta, pensaba formar una coalición de minoría, jóvenes y liberales. Quería hablar directamente con la gente para obtener la nominación por clamor popular. A él siempre le había gustado la calle, la multitud, estrechar manos, enfrentarse a los impertinentes. No lo puede resistir. Lo suyo es ir directamente a la gente. Le encantan los aplausos. Lo suyo no era acudir a los delegados. A las 48 horas del asesinato, Nelson ya había preparado un discurso que iría seguido de una serie de anuncios en los periódicos diciendo que solo él ofrecía una alternativa entre el nuevo liderazgo y la vieja política, e iniciaba una gira vertiginosa por las principales ciudades del país, recibiendo incansable el baño de multitudes, dejando que los jóvenes le arrancaran los gemelos e intentando presionar a los delegados a través de las bases. Aunque el estilo político de Kennedy era semejante al suyo, era incapaz de asumir su esencia. Solo gracias a una violenta pugna interna, los miembros más jóvenes de su plantilla lograron impedir que se impusiera el deseo de Kissinger de que Nelson hiciera una importante declaración en apoyo del programa de vigilancia antimisiles. En el tema de la guerra, Nelson seguía dudando. Había apoyado desde el principio a la administración Johnson en su política sobre el Vietnam. En la campaña de 1964 había dicho: ganar la lucha por la libertad en Vietnam es crucial
para la supervivencia de la libertad en toda Asia. Hay que derrotar a las guerrillas comunistas de El Vietcong. Ahora, cuando a propósito del tema se planteaba una especie de referéndum nacional, si pretendía hacerse con el electorado de los Kennedy, lo mejor que podía hacer era estilizar su postura sin renunciar a las actitudes duras que siempre había constituido la médula de su ideología política. Muchas veces los resultados fueron confusos. En una fase de campaña hizo la siguiente afirmación sobre la guerra. Creo que nuestros criterios y nuestros actos como nación no se han mantenido a la altura de las nuevas circunstancias y por consiguiente hoy día nuestros actos no corresponden a la magnitud y complejidad de los problemas a que nos enfrentamos en este conflicto. Cuando un periodista del New York Times le preguntó, «Gobernador, ¿qué quiere usted decir?», Nelson replicó sin vacilar, «Lo que he dicho». Al llegar a Miami, Nelson trató inútilmente de arrollar a los jefes del partido, llevado en hombros por el pueblo. Había logrado subirse a la cresta de la ola Kennedy, pero sin hacerse con su energía básica. Había gastado $8 millones intentando arrebatar la nominación a Richard Nixon, pero lo único que había conseguido era aumentar el dramatismo de una convención cuyas conclusiones estaban adoptadas de antemano hacía meses. Desde los momentos clave de primavera, cuando defraudó y perdió el apoyo de personajes tales como Spiro Agnew, que podría haberle ayudado a pasar de la postura en bloque de los jerarcas del partido que no olvidaban 1964. Nelson había recorrido un largo camino desde aquellos tiempos, 8 años antes, en que había conseguido cambiar el redactado de la plataforma del Partido Republicano a su antojo, pero la mayor parte del camino cuesta abajo. Al ser nominado Nixon en la primera votación, aquel premio que había estado persiguiendo durante más de 10 años quedaba definitivamente fuera de su alcance. Si Nixon derrotaba a Humphrey, como parecía probable, se produciría sin duda un clamor entre los jerarcas del partido para repetir la nominación de 1972. En 1976, Nelson tendría 66 años, una edad aceptable quizá para un Rockefeller, pero no para una esperanza presidencial. A semejanza del tántalo, había tenido que vivir muriéndose de sed, con el agua hasta la cintura. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos avanzando poco a poco, pero aún nos falta bastante de la tercera parte, que se llama Los Hermanos. Así que los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.